tremendo, ¿no? En calles de oro vamos a caminar. Aquí la gente roba 1 gramo de oro y se pelea por 1 gramo de oro, ¿no? Allí en vez de patear latas de gaseosas, oro vamos a patear. ¡Wow! Increíble. Gracias por el canto, hermanos. Pensando en eso, a mí me hace llorar cuando cantamos del cielo, de lo que vamos a hacer. ¿No les parece fantástico? Increíble, ¿no? Abra su Biblia en Juan capítulo 14. Cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Jesús era como un padre para los discípulos. Los discípulos le traían a él sus penas, sus tristezas, sus dolores, sus conflictos, dudas. Y Jesús siempre les dedicaba tiempo y les apoyaba, les amaba, les respondía. Jesucristo siempre les consolaba, pero se acercaba a la hora de que él tenía que partir a la vida eterna. Él había cumplido su ministerio con los discípulos de 3 años y medio y tenía que regresar de allí donde vino. Y en esa noche de la cena pascual que encontramos en Juan capítulo 12 en adelante, Jesucristo está animándoles, fortaleciéndoles para su partida. Y Jesucristo entonces les quiere animar y les va a decir que no los va a dejar huérfanos, que no los va a dejar solos. Y le va a mostrar la diferencia, porque cuando Jesús caminaba en la tierra, él podía estar con su cuerpo una vez en Samaria. Si quería estar en Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén, o luego a otro lugar, porque como nosotros, con su cuerpo podía estar en un lugar a la vez. Y Jesús les va a animar diciéndoles que ahora que él se va, les va a enviar a alguien que va a estar con todos ellos al mismo tiempo donde estén. ¡Qué diferencia! Y entonces Jesucristo va a introducirles aquí algunas enseñanzas del Espíritu Santo aquí en Juan capítulo 14 y algunas se las va a decir en el capítulo 16. Pero hoy queremos enfocarnos en Juan capítulo 14 y respondernos primeramente a esta pregunta: ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo conmigo hoy? Hoy. Claro, en algunas iglesias neopentecostales o carismáticas solo se habla del Espíritu Santo. Y a veces en las iglesias conservadoras, para evitar eso, no hablamos nada del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla del Espíritu Santo. En los evangelios se lo menciona más de 50 veces y hay más de 50 títulos del Espíritu Santo en los evangelios. En el libro de Hechos se lo menciona más de 50 veces también. Así que hoy nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo conmigo? Y noten allí en Juan 14, les quiero leer del versículo 15 al 18. Dice así Jesucristo, que está allí con sus discípulos en Juan 14, del 15 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Porque si usted mañana en su trabajo, que nadie tiene a Cristo en el corazón, usted les dice: el Espíritu Santo me mostró que esto está mal hacerlo, le van a decir: ¿y quién es ese? Si usted mañana en su trabajo, en el colegio, en la universidad, que todos son incrédulos, y usted les dice: el Espíritu Santo me guía a tomar esta decisión, le van a preguntar: ¿y quién es ese? Porque no le conocen. Aquí Jesús les dice: el mundo no lo conoce porque no lo puede ver, pero ustedes sí lo conocen. Verso 17. ¿Por qué? Porque vive con ustedes, les dice Jesús ahora, vive con ustedes, pero en el futuro estará no solo alrededor, sino adentro de ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dice el verso 18. Y en el versículo 25 y 26, un poquito más adelante, allí de Juan 14, Jesús les dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el futuro, porque esto todavía es futuro, enviará, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Antes de ver lo que Jesús dice de lo que tiene que ver el Espíritu Santo con nosotros, quiero que veamos 2 cositas brevemente primero. ¿Qué no tuviéramos nosotros hoy si no tuviéramos al Espíritu Santo? Pónganse a pensar.
¿Qué no tuviéramos? No tuviéramos la Biblia, porque el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos a escribir. Así que si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tuviéramos la Biblia. ¿Qué más no tuviéramos si no tuviéramos el Espíritu Santo? No tuviéramos iglesia. Porque cuando nació la iglesia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en esta época de Jesús, la iglesia no existía. Eran santos, podríamos llamarle para entender, todavía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo reunido como nosotros ahora, nació en Hechos capítulo 2. ¿Con la venida de quién? Del Espíritu Santo. Si no hubiese venido el Espíritu Santo, no habría iglesia. ¿Qué más no habría? No habría Biblia, no habría iglesia, no habría salvación. Porque dice Jesús en Juan capítulo 16, que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y de que vamos rumbo al infierno. Es el Espíritu Santo quien nos muestra que estamos mal, que tenemos que aceptar a Jesús en el corazón. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos regenera, el que hace la obra de transformarnos de muerte a vida, el que nos da vida espiritual, el que nos hace nacer de nuevo, es el Espíritu Santo. Cuando leemos en el libro de Efesios, dice que es el Espíritu Santo quien sella. Pablo dice en 1 Corintios 12 y 14 que el Espíritu Santo es el que bautiza al creyente cuando se convierte para incorporarlo al cuerpo de Cristo. En ese momento, todo pasa en el momento en que uno acepta a Jesús. En ese momento. Si no habría Espíritu Santo, no habría nada de eso. El Espíritu Santo también dice la Biblia que es quien da dones espirituales. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Eso estudiamos aquí en el módulo 3, todo de los dones espirituales. Y allí se dice en 1 Corintios 12, 11 que es el Espíritu Santo quien reparte los dones, las habilidades especiales que el Señor da para edificar a su pueblo. Es el Espíritu Santo quien nos transforma. Porque Pablo dice en 2 Corintios 3, 18 que somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Él es quien nos transforma y hace que se produzca y llevemos fruto. El fruto del Espíritu Santo o los frutos que menciona la Biblia. Humildad, gozo, paz, paciencia. Algunos de ustedes eran mal hablado antes. No ahora, no se exponga. Antes. Seguramente muchos de nosotros. ¿Y quién hizo que dejáramos de hablar mal? El Espíritu Santo. O quizás algunos de los que estamos aquí o teníamos un carácter, pero de esos horribles, bien podridos. De esas personas que uno las toca parecen polvorín, explotan enseguida. ¿Alguien conoce gente así? Sí, codea el que está ahí con usted. ¿Y por qué ahora es una seda? ¿Quién lo transformó? ¿La esposa? ¿La suegra? ¿El hijo? ¿El jefe? No. El Espíritu Santo es el que transforma a la persona para que se parezca cada vez más al Señor Jesucristo. Así que noten todo lo que no habría si no habría Espíritu Santo. Qué importante que es. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Cuando leemos en la Biblia notamos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, que coexiste con el Padre y con el Hijo eternamente y comparten los atributos y la gloria eterna. Ahora, eso de explicar la Trinidad, yo no la puedo explicar porque ni yo la entiendo. Solo creo que existe. Y aquellos que negaron la creencia de la Trinidad, crearon la religión de los mormones y de los testigos de Jehová, porque ellas son dos religiones que niegan la Trinidad. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, un Dios en tres personas. No lo entendemos, ¿cómo funciona eso? Pero lo creemos. Un Dios en tres personas, que tienen autoridad igual, que tienen naturaleza, que son uno, pero diferente. ¿Cómo es eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios. Y la Biblia lo menciona muchísimas veces también. Por ejemplo, se lo iguala en el mismo nivel que el Padre y a Jesús, al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se dice allí en el texto que usamos para la Gran Comisión, en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
y bautícenles, ¿y qué les dice? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si serían 3 personas diferentes, Jesús les hubiese dicho, bautícenlos en los nombres. Si serían 3 personas diferentes, como Juan, Pedro y María, bautícenlos en los nombres de 3 personas diferentes. Juan, Carlos, María. Pero como es una persona, por eso la palabra nombre está en singular. Bautícenlos en el nombre, porque es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. También es interesante porque los atributos que tiene el Padre, en la Biblia se menciona que también el Espíritu Santo tiene. Se habla un montón en la Biblia del Espíritu Santo, que es amor. Se dice que el Espíritu Santo también es omnisciente. Se dice que el Espíritu Santo tiene poder. Y en aquel texto conocido para muchos del Salmo 139, versos 7 y 8, dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No dijo a dónde huiré de Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. No puedo ir. Dice David, si voy a lo alto estás tú, si voy al abismo estás, si voy a la derecha, voy a la izquierda, ¿dónde huiré de tu Espíritu Santo? Mostrando que tiene los mismos atributos que el Padre, en este caso omnipresente. También se habla en la Biblia de que el Espíritu Santo tiene las obras que tiene el Padre. Cuando ustedes leen allí en Génesis, en el primer capítulo, los primeros 2 versículos, se lo menciona al Espíritu Santo. El libro de Job dice que el Espíritu Santo participó con el Padre en la creación del universo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es una obra que le corresponde al Padre, pero la Biblia menciona que también las mismas obras tiene el Espíritu Santo. Noten. Así que el Espíritu Santo pertenece a la Trinidad, es Dios también, es parte del Dios en 3 personas. Aunque claro, cada persona de la Trinidad tiene su rol y su papel diferente en el mundo. Al que le tocó de la Trinidad hacerse hombre y morir en la cruz, ¿a quién fue? A Jesús. ¿Quién es el que convence a la persona de pecado? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Son roles diferentes, pero es el mismo Dios. Ahora Jesucristo, hablando aquí en Juan capítulo 14, les va a mostrar a ellos en qué me puede ayudar hoy el Espíritu Santo y qué tiene que ver conmigo el Espíritu Santo. Y claro, la Biblia habla mucho de esto, pero solamente viendo lo que hemos leído de Juan capítulo 14 encontramos algunas cosas muy interesantes. Primero, noten ustedes allí, Jesucristo dice algo interesante en el capítulo 14, versículo 16. Jesús dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra consolador es una traducción, obviamente, de una palabra griega, parakletos, que se puede traducir como ayudador, consolador, guiador, pero también abogado. Alguien que está siempre con uno para defenderlo, para ayudarle. A veces los cristianos, y a mí me ha pasado, leemos que el Espíritu Santo es el consolador y limitamos el ministerio del Espíritu Santo a que solo un consuelo cuando tengo dolor, así como un paño de lágrimas. Y el Espíritu Santo es mucho más que un paño de lágrimas. Él no está solamente cuando estoy en funerales para consolarme o cuando alguien me abandonó. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Jesucristo dice, le pediré al Padre, verso 16, y les dará otro consolador. Y la clave está en esa palabra, otro, que significa otro, pero de la misma naturaleza que yo. Por ejemplo, mañana, ¿vieron qué sol que hay? Qué calor al mediodía. Parece que seguimos en marzo y en abril, ¿no? Qué cambio de clima, ¿no? Hace 15 años, cuando vine a Guatemala, en esta época, todas las tardes llovía. ¿Recuerdan? A la 1 empezaban las nubes, a las 2 empezaba a llover, a las 5 se iba la lluvia y a las 6 había sol y atardecía el atardecer con sol. Era así. Pero ahora todo cambiado, ¿no? Increíble. Y un calor bárbaro.
Se enteraron esta semana en España, 45 grados en Texas. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de clima. El fin del mundo viene, los cambios, las cosas ya están para eso. Pero otro consolador, supongamos que mañana hay mucho sol al mediodía y usted sale con sus anteojos para el sol. ¿Sí? Haciendo todo fashion, ahí usted va caminando en la zona 1 con sus anteojos ahí. y se le rayan y usted necesita comprar otros. Entonces, ¿qué hace usted? Va a donde venden, o a cualquier lugar donde sea que hayan lentes, ahí al mercado, donde sea, en la calle, y usted dice, quiero otro par de anteojos como estos, que sean iguales a estos. Misma marca, mismo tamaño, idénticos, pero son otros, pero iguales. Eso es lo que significa cuando Jesús dice otro consolador. Es otro como yo, parte de la Trinidad, pero es diferente porque es otro, pero al mismo tiempo es igual a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús, que es el Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo les va a decir 4 características o 4 actividades que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, ahora, y que lo podemos experimentar ahora, y esta tarde, o mañana, o cuando sea. La primera, allí en Juan capítulo 14, versículo 16. Les rogaré al Padre que envíe otro como yo para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Para que los acompañe siempre. Es lo primero que Jesús dice aquí que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos acompaña siempre. Me acompaña siempre. Aunque nadie vaya a mi lado, te acompaña siempre. Aunque estés solo en tu casa. Siempre. Por un lado no me gusta mucho, porque no puedo ver lo que quiero. Porque cuando me dejan solo, hay otro que ahí me está mirando. Me acompaña siempre. Pero qué lindo que es, porque sé que no estoy solo, porque me acompaña siempre. Cuando Jesús estaba con ellos, Jesús no los podía acompañar siempre. Jesús estaba donde estaba su cuerpo, igual que nosotros. Pero Jesús se fue y vino alguien que aunque los discípulos se dispersaran, iba a haber alguien que iba a estar con cada uno siempre, el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué más dice? Versículo 17. Él vive con ustedes, dice Jesús, y estará en ustedes. Noten la diferencia en los pronombres. Vive con ustedes ahora, está aquí en esta reunión. Y les dice, pero estará adentro de ustedes. Todavía no. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo empezó a morar en cada creyente y vive adentro. Antes de eso, no. El Espíritu Santo poseía a una persona para hacer un trabajo y se iba luego. Ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento un montón de ejemplos. Sansón, Gedeón. Cuando el Señor les pedía algo, dice que el Espíritu Santo, dice en el Antiguo Testamento, llegaba, poseía a la persona. Y ellos iban a la guerra y hacían lo que el Señor les pedía y el Espíritu Santo se retiraba de ellos. Porque el Espíritu Santo no había venido todavía para morar en el creyente. No estaba la iglesia todavía. Ahora, dice aquí, Jesucristo está con ustedes, les dice a los discípulos, pero en un mes y pico, cuando venga Pentecostés, en Hechos capítulo 2, entonces el Espíritu Santo estará adentro de ustedes para siempre. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? O sea, nosotros somos la morada, la residencia, el templo del Espíritu Santo, siempre lo sienta o no lo sienta. Esté consciente o no lo esté. Esté en un culto o esté barriendo en la casa. Donde esté soy morada, allí vive dentro de mí el Espíritu Santo. Claro, hay cristianos que tienen 50 años de cristiano y nunca se dieron cuenta que tienen a la tercera persona de la Trinidad viviendo adentro. Por eso viven como se les da la gana. En todo momento está el Espíritu Santo adentro de nosotros. Claro, cuando desobedecemos al Señor, entonces apagamos el Espíritu. Pero no significa que se vaya. El 100% de él sigue estando adentro, pero apagado. Le quitamos el control, pero sigue estando. Por eso Jesucristo les dice, está con ustedes y estará
Pronto, en Pentecostés, yo me muero haciendo y vendrá ese momento cuando estará en ustedes para siempre. Y entonces ahí es Emmanuel, Dios con nosotros, siempre. O sea que el Espíritu Santo me acompaña, vive en mí siempre. ¿Y qué más? Dice en el versículo 26 aquí de Juan 14, dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Cuando Jesús les dijo eso a los discípulos, no habían grabadoras, teléfonos para filmar, nada. Los discípulos escucharon a Cristo y no tenían el Espíritu Santo adentro. Y luego, décadas después, cuando escriben en los evangelios, ¿quién les hizo recordar todo lo que Jesús dijo? El Espíritu Santo. Esta tarde, cuando tú quieras pecar y una voz en la conciencia te dice, o después cuando se junte la ofrenda y tú dices, no, ¿para qué voy a ofrendar? Va a haber una voz que te va a decir, eso es pecado, el ser amarrete. ¿Quién es el que te está enseñando esas cosas? El Espíritu Santo. No es una persona, es el Espíritu Santo. Les enseñará todas las cosas y les recordará o les hará recordar, dice también en el verso 26. O sea que nos enseña y nos recuerda. Podemos estar en cualquier clase con un mejor profesor enseñándonos algo de la Biblia, pero si el Espíritu Santo no me quiere enseñar nada, aprendo nada. O puedo estar solo en mi casa, sin un profesor, solo con la Biblia, u orando. Y si el Espíritu Santo me quiere enseñar algo, me lo va a enseñar. ¿Se da cuenta? Por eso hay cosas a veces que el Espíritu Santo le ha enseñado y usted quizás ni se dio cuenta. Y cuando usted las escucha en un sermón o en un instituto bíblico o con alguien, o quizás usted luego lo lee en la Biblia y usted dice, pero eso yo ya lo sabía. ¿Quién me lo dijo? Nadie. El Espíritu Santo te lo enseñó. Quizás no estuviste en una clase, pero el Espíritu Santo te lo enseñó en tu vida. Una verdad bíblica. Es el Espíritu Santo quien nos enseña todas las cosas. Y dice también que el Espíritu Santo nos hará recordar. Mañana en una decisión que hay que tomar, quizás no tenemos la Biblia a mano, pero el Espíritu Santo nos pone un versículo en la mente que hemos leído hoy o hace 5 años. O el Espíritu Santo nos muestra un consejo que alguien nos dio o una enseñanza y lo recordamos. Y por ahí decimos, ¡ay, qué memoria que tengo! No somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda y nos enseña las cosas. Quizás usted mañana en su trabajo, Dios le da la oportunidad de darle un testimonio a alguien y usted no tiene ni idea de lo que le va a decir y de pronto, ¡pac!, como un chispazo se le viene un versículo a la mente. ¿Quién le recordó eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando, está dentro de nosotros y está jugando un rol tan importante en nuestras vidas que a veces lo desconocemos o lo ignoramos por completo. Es el Espíritu Santo. Alguien llamado a estar al lado de uno, claro, para consolarnos en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de pérdida. El Espíritu Santo está dentro de uno para animarnos cuando estamos desanimados, para darnos dirección cuando hay que tomar una decisión. O como dice Jesús aquí en Juan capítulo 16, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso está en el capítulo 16 donde Jesús habla más del Espíritu Santo. Quizás usted escucha una enseñanza de la Biblia y luego en la radio o en la televisión escucha otra totalmente diferente. Vieron que hay cada uno, hay cada charlatán que habla, que se pongan a sembrar papas que le van a hacer más útil al reino de Dios que en vez de hablar de Dios. Hay cada uno que dice cosas. ¿Quién es el que nos guía a la verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El papel del Espíritu Santo, también Jesucristo lo dice, que es glorificarle. Juan 16, 14. El Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo no quiere llevarse la gloria, El Espíritu Santo está para alumbrar, mostrar a Cristo. Son como todos los reflectores que tenemos aquí.
Las luces aquí no están para que usted esté ahí sentado mirando para arriba. ¡Ay, qué bonita luz! Nadie hace eso. Las luces que están para iluminar lo que hay que iluminar. Hay unos spots de luces iluminando a esta persona que está traduciendo a ellos, porque si no, no la podrían ver bien. Las luces están para iluminar otra cosa. Así el Espíritu Santo, dice Jesús en Juan 16:14, está para glorificar al Hijo, a Jesucristo. Su ministerio siempre es cristocéntrico. Siempre. El Espíritu Santo quiere alumbrar a Jesús y Jesús lo dice en Juan 16:14 y 16:15. Qué interesante, Jesucristo estaba limitado al cuerpo humano. Podía estar en un solo lugar al mismo tiempo, igual que cada uno de nosotros. No podía estar en todos lados, donde Él quería seguramente estar. Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré a alguien que estará con ustedes, pero en ustedes siempre. Siempre los va a acompañar, siempre les va a recordar las cosas que yo les digo y siempre les va a seguir enseñando. Así que Jesús dejaría aquí a sus discípulos y regresaría al cielo, pero les envió un ayudador igual al Padre, igual al Hijo, en naturaleza, poder, propósito. El Espíritu Santo, que sabe todo, que tiene todo poder y que vive dentro de nosotros siempre, estemos conscientes o no, siempre. El 100% del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en ti siempre, en todo momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me da un poco de temor eso. ¡Qué bendición! Por lo tanto, vivamos intentando agradarle y siguiendo sus indicaciones de cómo vivir esta vida en esta tierra. El Espíritu Santo, que siempre está con nosotros. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. El Espíritu Santo, tremendo el Espíritu Santo, ¿eh? Señor, te damos gracias porque cuando te aceptamos a ti como Salvador, el Espíritu Santo ya estaba obrando para convencernos de pecado y nos ha regenerado, bautizado, sellado. Y ahora vive en medio nuestro, pero en nosotros, en cada uno de tus hijos, siempre. Aunque estemos solos, aunque otros nos abandonen o nos fallen, tu Espíritu Santo siempre está dentro de nosotros. Ayúdanos a estar un poco más conscientes de esta verdad. Y que, Señor, esto y también nos ayude cuando estamos solos, en el trabajo, frente a una computadora, frente al teléfono, en las redes sociales, cuando estamos solos en la casa, que estemos conscientes de que hay alguien mirándome. Hay alguien mirándome, aunque ningún ser humano esté ahí. El mundo no lo sabe, el mundo no lo conoce porque no lo ve, pero nosotros, tus hijos, sí, y te damos gracias. Ayúdanos a escucharle, ayúdanos a seguir sus indicaciones. Cuando nos habla a través de un pensamiento, cuando nos recuerda un texto bíblico o una enseñanza o un consejo. Señor, bendícenos a todos los que estamos en este culto y también a todos aquellos que están viendo este programa, que aunque están solos y muchos de ellos que viven cerca y están enfermos y no pueden estar en este templo, que quisieran estar, que tú, Señor, les des paz y seguridad de que tu Espíritu Santo está en ellos. Aunque claro, quisieran estar aquí, porque aquí experimentamos al Espíritu Santo no solamente dentro de nosotros, sino con nosotros aquí en esta reunión. Señor, gracias por todo. Te alabamos y bendecimos y te damos gracias porque podemos glorificarte en este culto a ti, con nuestro pensamiento, con los cantos, con la ofrenda, con los testimonios, con tu palabra, etcétera, etcétera. Te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.